Tal, estimados alumnos, llegamos a la recta final de nuestro curso de estudio financiero y satisfactoriamente estamos ya en la cuarta unidad donde estamos viendo las fuentes de financiamiento y el costo de capital. Hemos revisado ya los conceptos básicos referentes a fuentes de financiamiento y costo de capital y llega el momento ahora de nuestros ejercicios prácticos para que ustedes tengan la oportunidad de desarrollar sus habilidades y sus capacidades para resolver en forma práctica problemas en la vida diaria. Sin más preámbulos, comenzamos. Tenemos aquí un caso práctico, en donde estamos suponiendo que un inversionista necesita 300,000 pesos y se le presentan dos alternativas, dos diferentes fuentes de financiamiento entre las que tenemos que decidir y al final concluir cuál es mejor. Vamos a ver en qué consiste la primera. En la primera le están dando un financiamiento a 5 años con pagos anuales de capital e intereses. Y la tasa de interés que le va a cobrar esta fuente de financiamiento es del 17%. Entonces trabajemos con esos datos. Recordando que anteriormente en la unidad pasada ya vimos lo que son los cuadros de amortización de deuda y los cuales nos van a ser muy útiles para estas comparaciones que vamos a hacer. Entonces aquí son 300,000 pesos los que vamos a pedir prestados. El plazo, según lo que acabamos de leer, es de 5 años, eso se lee en la segunda línea. Y los pagos de capital e intereses. Aquí están nuestros intereses. Y aquí están los pagos de capital. Son a 5 años. Perfecto. Muy bien. Entonces acá nos hace falta un último dato que es colocar la tasa de interés porque evidentemente no nos van a cobrar el 0%. Entonces tenemos aquí el 17%. De tal manera que esta primer fuente de financiamiento voy a pagar un total de 153,000 pesos de intereses después de los 5 años. Vamos ahora a analizar a nuestra segunda fuente de financiamiento. Entonces aquí también, si nos dimos cuenta, los periodos son anuales. Entonces tenemos 5 años. Veamos qué sucede con la segunda alternativa, la segunda fuente de financiamiento. Aquí el monto a financiar van a ser los 300,000 pesos que necesitamos para el proyecto de inversión. Y hay que trabajar los datos que aquí nos pide. El plazo vuelve a ser 5 años. En la segunda alternativa, el plazo también es de 5 años, con pagos cuatrimestrales. Ahí ya tenemos una primera diferencia, porque los pagos ahora ya no van a ser anuales. Esta segunda fuente de financiamiento me da el dinero, pero me condiciona a estarle pagando cuatrimestralmente el capital y los intereses a una tasa del 5.7% cuatrimestral. Recuerden, aquí hay otra diferencia. La otra fuente era 17 anual y en este es 5.7 de forma cuatrimestral. Entonces ahora, si los periodos son cuatrimestrales, en un año
pues evidentemente nosotros tenemos 3 cuatrimestres, como sucede aquí en la universidad. Y si en un año tenemos 3 cuatrimestres, en 5 años, ¿cuántos cuatrimestres tenemos? Pues la respuesta es 15. 15 periodos. Perfecto. Y es lo que vamos a tener que trabajar aquí en nuestro cuadrito. Este cuadrito hay que completarlo porque llega hasta el año 5. Entonces, vamos a ajustarlo a las condiciones de esta segunda fuente de financiamiento. Muy bien. Entonces, como ya tenemos esto también preelaborado, saldo final se convierte en el saldo inicial del siguiente periodo. Entonces, nada más corremos aquí esta fórmula. Corremos también los intereses y vamos a aprovechar para colocar de una vez la tasa de interés, que en este caso es del 5.7 cuatrimestral. Y ya tenemos aquí que los periodos son cuatrimestrales, con un total de 15 periodos. ¿Correcto? El pago de intereses, recordamos que sale de la multiplicación de lo que debemos, el saldo inicial, por la tasa de interés. Entonces, simple y sencillamente, para los siguientes periodos, pues corremos la fórmula. Muy bien. Excelente. Aquí vamos a ver nada más si nuestra fórmula es correcta. Estamos dividiendo los 300,000 pesos entre GC14. En este caso es una celda equivocada porque ahora vamos a dividirlo entre 15 periodos. Perfecto. Esto es igual a la celda anterior. Ya está, va a ser igual al periodo anterior. Corremos hasta el final. Muy bien. Involuntariamente modificamos nuestro cuadro anterior porque correcto. Ya corregimos acá. Bien, aquí también ya estamos. Y corremos el pago total, que es la suma de intereses y pagos a capital. Es esto. Entonces, simple y sencillamente vamos a correr también la fórmula hasta el final de los 15 periodos. Y recordamos que el saldo final va a ser igual al saldo inicial menos el pago que estamos haciendo para reducir nuestra deuda del pago a capital.
Y corremos la fórmula. Esto ya lo habíamos visto en la unidad pasada. Y el saldo al final, evidentemente, pues debe de ser 0, lo cual quiere decir que al hacer el último pago en el periodo 15, en el último cuatrimestre que es el 15, nuestra deuda debe ser 0. Y aquí ya tenemos la solución a la segunda fuente de financiamiento, donde estaríamos pagando un total de intereses de 136,800. Y si comparamos con nuestra primera fuente de financiamiento, la primera alternativa, pues evidentemente vamos a pagar menos intereses con la segunda fuente de financiamiento. Por lo que, respondiendo a la pregunta de cuál de las dos alternativas tiene un mejor costo financiero, pues la solución es que es la segunda fuente de financiamiento, es la que presenta para el proyecto un mejor costo financiero y por lo tanto es la que deberíamos de elegir de manera inteligente. Bien. Sin embargo, más adelante nos enteramos que había una tercera fuente de financiamiento que está dispuesto a prestarnos los 300,000 pesos que requerimos para el proyecto. Igual nos da un plazo de 5 años, solo que cambia el interés, que va a ser del 2.8 bimestral. Perfecto. Entonces, si es bimestral, pues aquí en saldo final vamos a colocar los 300,000 pesos. Los 300,000 pesos que requerimos de financiamiento. La tasa de interés ahora es del 2.8, solo que ahora es bimestral. Entonces aquí el plazo son 5 años. Lo que va a cambiar es el número de periodos. Y si estamos hablando de que los periodos son bimestrales, en un año tenemos 6 bimestres. Y si tenemos 6 bimestres a lo largo de un año, a lo largo de los 5 años, ¿cuántos bimestres tenemos? Nada más multiplicamos 6 por 5 y entonces tenemos 30 periodos, que son los que necesitamos trabajar aquí en nuestra tabla de amortización. Entonces vamos a modificar acá. 30 bimestres. Aquí está el bimestre, perfecto. Ya notamos aquí que son bimestrales los periodos. Y igual que en los anteriores casos, vamos a correr la fórmula. Corremos la tasa del 2.8%. Corremos la fórmula del pago de intereses hasta el último periodo.
Corremos aquí nuestra fórmula de pago a capital. Corremos la fórmula de pagos totales. Excelente. Y también la del pago final, que ya está también aquí dibujada. Perfecto. Muy bien. Solo que aquí hay una situación a la que necesitamos prestar mucha atención, estimados alumnos. En el caso de esta tercera fuente de financiamiento, si bien los pagos de interés van a ser bimestrales, en el caso del préstamo, los pagos de capital van a ser anuales para ir pagando el préstamo. Entonces, si nuestros periodos son bimestrales, ¿cada cuántos bimestres cumplimos un año? Pues cada 6 periodos. Exacto. Entonces, los 5 primeros bimestres, ¿qué sucede? No hay ningún pago. Entonces, eliminamos esto. En el sexto bimestre vendría un primer pago que sería igual a este monto. Y si los pagos son anuales, pues la división va a ser entre 5 periodos, que son los periodos anuales. Muy bien. Entonces, el siguiente pago vendría hasta el bimestre número 12, de tal manera que del 7 al 11 no hay ningún pago. Y este sería igual al anterior pago, los mismos 60,000 pesos. Ok, y del periodo (13 al 17) tampoco habría ningún pago. El siguiente pago vendría hasta el periodo número 18, que sería hasta el año hasta el tercer semestre. Ah, no, perdón. Tenemos pagos anuales. Entonces, al sexto bimestre no hay ningún pago. El primer pago estaría siendo hasta el bimestre 12. Para cumplir con la condición de nuestra fuente de financiamiento, que son pagos anuales. Entonces sería el pago en el 12,
luego al 24, otro pago igual, luego nos vamos a otro año más que sería el 36, perdón, si retomamos acá, cada 6 bimestres estaríamos cumpliendo un año. Entonces, todos pagos de 60,000 pesos. Al 12, luego nos vamos al 18. Muy bien, correcto. Del 18, otros 6 bimestres, llegamos al 24. Y el último sería en el mes 30. Y después de estos periodos, hemos finalmente saldado completamente nuestra deuda. Y eso lo comprobamos porque en el último periodo el resultado debe de ser 0. Vámonos ahora al otro aspecto interesante, que es el pago de intereses. Con esta tercera fuente de financiamiento, a pesar de que el interés pues parece bajito, el 2.8% bimestral, pues al final, ya de los 5 años, después de los 30 bimestres, vamos a pagar un total de 180,000 pesos. Que si lo comparamos con nuestra segunda alternativa, que era 136,800, y la primera, que era de 153,000 pesos que pagamos al final de intereses, pues sigue siendo nuestra mejor alternativa la tercera. Y es justamente lo que pusimos aquí en la conclusión. Con base al costo de capital de las 3 alternativas anteriores, se concluye que es la segunda la mejor, ya que vamos a pagar mucho menos intereses, lo cual representa un ahorro importante para el proyecto de inversión. Y eso es lo que buscamos desde luego en nuestros proyectos de inversión. Eso es lo que buscamos desde luego cuando estamos asesorando a proyectos, cuando estamos asesorando a empresarios, cuando estamos asesorando a grupos de trabajo, que ellos paguen menos intereses y puedan maximizar su capital y sus beneficios. Estimados alumnos, con eso damos por concluido este primer ejercicio, este primer ejemplo. Te pido a ti que desde casa resolvamos ahora este otro problema que es bastante similar, donde hay un inversionista que requiere 700,000 pesos, tienen un principio, 2 alternativas. Vamos a llenar un cuadro y vamos a llenar otro cuadro. Luego resulta que surge una tercera fuente de financiamiento, que es una situación, un caso muy similar al que acabamos de ver,
solo que pues son diferentes los montos de financiamiento y son diferentes los intereses que nos ofrecen nuestras fuentes financieras. Entonces, pues vamos a hacer el análisis del costo de capital. Les pido a ustedes que desde casa hagamos este ejercicio basados en el ejemplo anterior. Les deseo mucho éxito en la práctica. Como siempre, estimados alumnos, estoy a sus órdenes.